Oye, bueno, primero que todo, agradecerte por la buena disposición que tuviste para esta entrevista. Me interesaba mucho poder tenerte en el canal porque, bueno, tú estás como muy al día, estás trabajando mano a mano con todo lo que son los deportistas jóvenes en Chile. Ahora te voy a preguntar un poquito también en qué estás, toda tu experiencia. Y esa es un poco la idea de esta entrevista contigo, de ver qué se está haciendo con los deportistas más adolescentes y cuáles son las mejores prácticas por ese lado. Así que, bueno, para empezar, cuéntanos un poquito, Camilo, quién eres tú, qué estás haciendo hoy en día, para quienes no te conocen. Bien, bueno, mi nombre es Camilo Mardones, soy profesor de educación física. Eh, Después me he dedicado un poco a la preparación física. Trabajé en colegio igual, fui profe durante 5 o 6 años. Trabajé ligado a los colegios, igual paralelo ahí un poco al fútbol. Eh, bueno, yo no vengo del fútbol, no jugué fútbol nunca. Un poco extraño puede sonar, pero yo juego muchos años básquet, todavía lo juego, intento jugarlo. Eh, pero por circunstancias de la vida caí en el fútbol, en Unión Española y me inicié haciendo una práctica para la universidad y ahí no he parado, no me he salido del fútbol, siempre aprendiendo. Bueno, estudié telecomunicaciones, me gusta la computación, entonces me manejo en el Excel, PowerPoint, soy bien intruso ahí en todo lo que tiene que ver con la programación, me gusta programar. Bien intruso en el computador y también, bueno, el leer, actualizarme. Estoy bien ligado ahora último en el tema de los GPS. Bueno, siempre estuve bien ligado como preparador Eh, físico. Me gustan mucho las tecnologías. Entonces siempre he estado bien ligado a eso. Y de ahí de Unión, pasado por hartos lados, Colo-Colo, la U. Esta es mi segunda pasada como por la selección. Había estado antes en el fútbol femenino, también apoyando mucho el fútbol masculino en las menores. El año pasado estuve en Magallanes, en el plantel profesional como preparador físico. Y bueno, ahora ya este año me tocó volver a la selección y he estado ahí de lleno todo este año. Ha sido un año bien intenso, pero muy enriquecedor, por así decirlo, porque me ha tocado estar fui al Sudamericano Sub-20 a Venezuela, después fui al Sudamericano mm, Sub-17 en Colombia, me tocó ir al Sub-15 a Paraguay. Fuimos a nuestra primera experiencia como Sub-13, entre comillas, a Paraguay también, a un torneo con Mebol. Después fui al Mundial. Entonces me ha tocado este año lleno de actividades y de aprendizaje en realidad, donde uno me había desconectado un poco del fútbol joven, un año nomás solamente, porque en la U me había tocado estar también en el fútbol joven, pero ver ahora una realidad más nacional, eh, sobre todo en la forma en que trabajamos con el Nico, que tiene una línea de trabajo y ahí nosotros todos nos alineamos y ha sido muy, muy buena experiencia, sobre todo este año, y ojalá podamos seguir creciendo, sí, eso es lo fundamental. Genial, genial. Oye, Camilo, y bueno, en todos estos lugares que te ha tocado trabajar y la experiencia que has ido agarrando, ¿cuáles tú crees que son como los pilares fundamentales que se tienen que considerar cuando se trata de preparación física en lo que son jóvenes? Creo que o sea, es un poco de todo un poco en realidad, no, como profe, como pedagogo que soy, siento que todas las cualidades y todos esos pilares físicas tienen su importancia dentro de un deportista. Obviamente que unas son más predominantes que otras, dependiendo de Claro. la edad. Después siguen siendo importantes. Eh, Creo que un poco como eh, en la universidad que a ti te enseñan que primero es el ATP, después, ¿cierto?, es la oxigenación, o sea, Claro. a través del oxígeno, después la grasa, y uno cree que eso va separado, ¿cierto? Creo que en las cualidades uno creía lo mismo y después te das cuenta que, o sea, aprendimos ahora que el metabolismo no es así, sino que todos van Mm, participando menos o más, pero siguen participando dentro del organismo. Acá creo que es lo mismo. Eh, claro. la fuerza es más predominante en cierta edad, después sigue siendo más predominante.
La coordinación, la velocidad tiende a ser importante en algunos sectores de edades, pero después termina igual importando la coordinación, que uno le da mucho énfasis cuando son más chicos, ¿cierto? No tan orientado a Claro, un deporte específico, sino que veía, hay un profe que hablaba en tu podcast que de colgarse en los árboles, ¿cierto? De jugar, claro, sí, que me tocó mucho ahora en la sub 13 que le estábamos enseñando a jugar fútbol, pero yo sentía que eran niños tan chicos que en realidad eh, todavía, yo creo que todavía estaban en la edad de aprender a jugar o jugar, descubrir, ¿cierto? No sí, encasillarlos tanto en algún deporte específico. Bueno, que a ellos les gustaba mucho el fútbol, pero también tenían todavía esa capacidad de descubrir, de crear. Que de repente se la quitamos un poco a los chicos cuando los encasillamos un poco en el deporte que ellos quieren. Eh, pero siento yo que esos pilares son importantes todos, pero que van cambiando un poco su porcentaje de importancia mientras avanzan los años y las necesidades de cada deportista. claro, claro, claro. Por ejemplo, ¿hay mucha diferencia, tú crees que entre, no sé, cuando te toca entrenar un niño de entre 10 12 años, como cuando entrenas a un chico de 18 19, ¿cuáles son los cambios fundamentales ahí? Me imagino que mucho tiene que ver con el desarrollo motriz. Claro, y también dónde estás tú también ubicado, no es lo mismo estar en una escuela de fútbol, por ejemplo, donde el deportista paga por participar, donde quizá el objetivo no es tanto ganar y tampoco Claro. no hay un objetivo competitivo, ¿cierto? Sino que más hay un objetivo más social, por así decirlo, o más de recreación que, que un objetivo más competitivo. Que Mm, de cierto modo ese objetivo competitivo empieza en Chile, empieza a los 15 a los 14 años. La liga, por ejemplo, el torneo ANFP, a los 15 años ya lo toma como algo más competitivo, ya no tan formativo, o sea, sigue siendo formativo, obvio, pero ya estáis compitiendo por subir de categoría, por bajar de categoría, entonces te hace ir un poquito más allá. Entonces, yo creo que más que la diferencia es como el contexto. El contexto te ya, lleva a ser distinto, pero un tipo de 30 años que juega en la liga el fin de semana, pero se entrena en la semana igual, ¿cierto? Entonces el mm, contexto quizás de él es poder rendir esos 90 minutos de buena forma, no quizás ser el mejor ni tener porcentajes de grasa bajo, ni tener porcentaje de masa muscular alto, sino que para él es competir bien, no cansarse, obviamente no lesionarse, siendo que tenías a otro tipo de la misma edad, pero siendo un jugador profesional de fútbol, ¿cierto? O un estudiante de una universidad. Entonces, para mí, pasa más por el contexto que por la edad. ya, ya, perfecto. Oye, y a nivel de repente, quizá errores que se pueden cometer en la formación de estos niños, como de alguna forma, como le dicen, de quemar a un niño así, de quizá apurarlo mucho, o también lo que entra el tema de la mente, ¿no? En un niño quizá apurarlo mucho, que se sienta presionado. ¿Qué errores tú crees que se dan a nivel formativo que deberían evitarse para evitar este tema de quizá un futuro atleta quemarlo? Para mí, esencialmente, es como que siempre preguntarle si lo está disfrutando o no. Para mí eso es Ya, como lo fundamental. Después volvemos a lo mismo. O sea, después quizá un jugador de fútbol, ¿cierto? A los 18 años ya tiene su primer contrato. claro. Quizá él ya no está pensando en disfrutarlo, sino que se enfoca en que va a ser su trabajo por Mm, 20 años más, por 18 años más. Entonces su mentalidad cambia. Entonces, sí, llegar a esos puntos, entonces como quemar, para mí al principio es que lo disfrute. O sea, ya, que tenga ganas de ir, porque no todos los deportes son, o los jugadores que van a algún lugar, no todo es a la vuelta de la casa, sino que mm, todos sabemos esa historia, que la micro de 1 hora, que el metro, ¿cierto? Hay un esfuerzo de los papás y un esfuerzo del mismo jugador que tiene que ser jugador, ser estudiante, ser hijo, entonces hay demandas ahí sobre ese deportista importante, entonces para mí lo fundamental es primero es que él tenga las ganas de hacerlo y de ya, disfrutarlo. Después claro. si lo sigue pasando bien
sigue siendo algo interesante para él hacerlo. Después va a ir cambiando ese objetivo, ¿cierto? Pero después hay ciertas cosas, no sé, pasa mucho en el fútbol joven. Ese papá que presiona al hijo de que tiene que ir a entrenar, de que tiene que estar ahí, de que tiene que jugar, de que se enoja con el Claro, entrenador porque no es titular, se enoja cuando lo sacan, ¿cierto? Más en estos tiempos que las redes sociales te da Evo. para mucho, o sea que después yo tengo una red social, perdón. Sí, sí, eh, donde es fácil poder entrar en ese diálogo, ¿cierto? Entonces, claro, después como que todo ese deportista frustrado que entre comillas puede ser como papá, o a lo mejor fuiste un gran deportista, ¿cierto? Y le querís transmitir eso a tu hijo, eh, pues quemar un poco esas etapas también nosotros como entrenadores o como, en este caso como preparador físico, de repente vemos un niño de 14 15 años que tiene una maduración muy temprana, entonces uno lo ve grande, musculoso, entonces, este no está para jugar en la 14, está para jugar en la 16 ya, o en la 17, y quizás no hicimos una buena evaluación y lo llevamos y lo quemamos. Entonces, creo que hay agentes que tratan de quemar eso, pero a la vez también hay otros que resguardan esa posibilidad. Creo que lo que hablamos, por ejemplo, el tema de los papás, creo que ya está muy, muy avanzado. sí, Yo trabajé en el fútbol joven de Unión el 2010 al 2014 y se veía mucho de eso, había poca redes sociales, ¿cierto? Pero se veía mucho papá gritando afuera, nosotros tratábamos de hacer reuniones, ¿cierto? Para que no pasara algo más allá. Y siento que ahora he vuelto como a este fútbol joven y siento que eso ya está un poco más regulado en lo personal. Después en las redes sociales sí te encontrás con alguna sorpresa a veces, claro, pero, pero siento que como que cuando quemas al jugador ya hay un recubrimiento de otras partes o de otra al área psicológica, ¿cierto? El área ya, social, estas áreas que están un poco recubriendo al jugador de ciertas cosas que le pueden influir a él como para saber si tiene que dar un pasito más o no, o saber si él está preparado para darlo o no. Cierto que ya estamos más resguardando esa etapa desde todas las áreas. Entonces, cuando todas las ya. áreas estamos bien de acuerdo, avanzamos. Me quedé con eso que dijiste de que, claro, de repente tuve ahí un chico que está como más musculoso, de repente tiene como más desarrollo muscular y quizá lo tiras a una edición más alta y quizá, pucha, ahí ves que no, de repente no fue buena decisión. Me interesa de repente que ahondemos en eso, en cómo te das cuenta o qué capacidades físicas tú crees que deberían priorizarse en cada etapa. Por ejemplo, no sé, cuando son más niños, como estábamos hablando antes, que tienen que preocuparse más del área motriz, o sea, de treparse, de lanzar cosas, quizá después empieza el tema pesas. Tú como preparador físico, cómo vas controlando cada etapa de estos deportistas jóvenes? O sea, ya hay creo que hace hartos años que ya existe, estoy hablando del fútbol, no sé si Sí, en otros deportes es así, me imagino que sí también, que el fútbol ha avanzado un poco ya como en estructurar, ¿cierto? En qué momento se hacen trabajos con sobrecarga, en qué momento se hacen trabajos de iniciación a la fuerza, porque al final eh, uno a los 11 a los 10 a los 12 años, igual así trabajos de fuerza, obviamente no los claro, metí en un gimnasio con una barra, sino que hay ciertos ejercicios que son orientados a la fuerza, que peso corporal, ¿cierto? Un par de juegos que por ahí el objetivo tiene que ver con la fuerza, entonces al final igual la vais trabajando. Después a los 12 13 14 empezó un poquito la iniciación, a que sientan cómo es una barra, que se hace con un disco, cuáles son las posturas. Empieza un poco a mí me gustaba mucho la coevaluación entre ellos, un poco de cómo eran las posturas, después lo hacía que se corrigieran entre ellos, entonces un poco más de conocer esa área, y después ya te va a ir de lleno un poco a lo que es ya, no sé, el mismo trabajo de fuerza, pero también ya
con el área de nutrición, ¿cierto? Que obviamente que antes también es fundamental, pero ahí ya empieza la ayuda ergogénica, un poco la proteína, la creatina, dependiendo un poco de las edades, pero más o menos ya empiezan, ¿cierto? A, a necesitar otras ayudas más allá de lo que ya hablamos antes, sino que, pero para mí, en este caso, como lo que decía del fútbol, la fuerza ya está bien estipulada, creo que ya las transferencias de edades están bien marcadas. Obviamente, o sea, que tú también debes saber lo que va cambiando, ¿cierto? Uno se mete, Claro. estudia algo y a los 2 meses aparece un paper que te dice que todo Sí, eso que tú leíste ya no va porque lo refutaron. Después aparece otro que tiene más, ¿cierto? O, no sé, no hay tantos estudios válidos como para decir que eso es bueno o es malo. Pero por lo menos yo del tiempo que llevo y hay una línea de trabajo, quizás, obviamente que tiene mucho por crecer esa forma. eh, Porque una de las deficiencias de los jugadores en sí, que pasa un poco por ahí, tenemos jugadores muy bien en masa muscular, en kilos de masa muscular, pero son los menos. Entonces, quizá hay ya, que hincar un poquito el diente ahí, que al final después es lo que nos pasa la cuenta en un sudamericano, en ir a competir con otros países, donde quizás ellos por naturaleza son levantan 3 pesas y ya crecieron un diez por claro, ciento en masa muscular. Nosotros tenemos que levantar 25 para poder crecer un 2%. Entonces, claro, es que claro, eso tiene que ver un poco con la fisiología, ¿cierto? La anatomía de cada lugar. Entonces, tenemos que ir un pelito más allá, siento yo, que creo que lo estamos haciendo, que con algunos PF que nos hemos comunicado y que siempre estamos hablando, todos pensamos más o menos lo mismo. Después la máquina un poco del fútbol te lleva a tener menos tiempo, pero cierto que vamos en ese camino de saber qué es lo que necesitamos, ¿cachai? ya, ya, genial. Oye, y entremos como en el tema de tu trabajo de preparación física relacionado con ya lo que es lo técnico, lo táctico, o sea, tu relación con el entrenador. ¿Cómo vas equilibrando ese trabajo? De alguna forma el entrenador, tú le vas dando informes al entrenador. ¿Cómo juegan esas dos áreas? Ya en el fútbol puede que sea un poco, no sé si es dispar, pero existen varias realidades. Hay, ¿Ya? hay realidades donde el preparador físico se incorpora mucho durante la sesión de entrenamiento. Después hay otros lugares donde el preparador físico no se incorpora tanto, como que en el inicio. Obviamente que estamos hablando un poco más de vieja escuela, ¿cierto? Que como solo el Claro, calentamiento y después participamos poquito, pero en mi caso siempre me ha tocado ser parte de casi toda la sesión, teniendo un poco más o menos de influencia en la sesión, pero siempre participando, siempre he estado participando. Entonces, ya, de lo último, en este último año, me ha tocado es que la forma de trabajar de acá de las elecciones es que todos participamos de cierto modo. Obviamente, cada uno tiene un rol en la sesión principal o después tenía un rol más secundario, pero de la sesión, de la creación de la sesión, participamos todos. ya, Nosotros ayudamos un poco con el control de carga, que en el fondo es saber en qué día estamos, hacia dónde vamos, si es un microciclo corto, si es un microciclo largo, si es un microciclo de competición. Entonces, nosotros ponemos un poco los límites de esas tareas, los profes ponen las tareas a disposición de la sesión. Nosotros, ok, damos los tiempos, los valores, controlamos la carga de esa sesión. em, y después participamos de la sesión también controlando los tiempos, controlando las repeticiones, las series de esa carga del entrenamiento. Tenemos la suerte de tener GPS, de poder verlos en vivo. Entonces, más o menos, ya hemos repetido tantas tareas que ya más o menos sabemos un poco los valores de cada tarea. Entonces, vamos controlando sabiendo que si podemos darle un poquito más y el entrenador necesita quizás una serie más para que pueda salir bien lo que está buscando, se la podemos dar. Si
no hay tiempo, lamentablemente no se puede hacer, o se puede hacer y sacamos la última parte, vamos jugando un poco con la realización del control de la carga de la tarea. Ya, ya, súper. Y en esto, ¿cómo juegas con el tema de la sobrecarga, de las lesiones? ¿Hay ciertas metodologías que tú sigues para ir evitando todo eso? Sí, más que nada, más que como una metodología tan... Porque en el fútbol hay un par de metodologías que son como las potentes, que es el microciclo estructurado y la priorización táctica. Después hay otras metodologías, después algunos se toman de alguna, igual tratan de modificarla, ¿cierto? Al contexto. En este caso, el profe Nico tiene una forma de trabajar que la trajo él a Chile, donde están bien estructuradas las tareas. Entonces, nosotros sabemos ya, porque tenemos hartos entrenamientos, entonces, como te decía, sabemos controlar bien la carga. Ya, eh, Tenemos un proceso preventivo, también nosotros tenemos nuestra forma de decir, ok, tenemos un microciclo corto de lunes a miércoles, un día le vamos a dar énfasis a la fuerza, un día le vamos a dar énfasis a la velocidad, quizás por la forma en que, no sé, tenéis 20 jugadores, 15 vienen el lunes, pero jugaron el domingo. Entonces no, sí, ya tu tarea del lunes cambia un montón. Entonces ya ese microciclo a nivel de preparación física se varía bastante. Entonces ya no ya, puedes hacer algo que quizás teníais planificado. Quizás tenéis tres jugadores nomás que jugaron el domingo, el resto todos jugaron viernes, sábado. Ya puedes hacer otra tarea orientada a la fuerza o a la velocidad, ¿cierto? Del lunes a miércoles. Después tenéis quizás un ya, microciclo un poquito más largo, de lunes a sábado, no hay competencia el fin de semana, entonces... ¿Cachai? Entonces va variando un poco, pero nosotros sí tenemos nuestra forma de, lo que te decía, de variar sobre un microciclo pequeño o largo o de competición o no. claro. Y claro, por lo que tú me dices, igual va variando mucho tu trabajo, tu pega, si es selección o si es club. Porque en selección, Sí. claro, tienes que empezar a ver todos estos parámetros de que si jugó, si no jugó, el club ya lo tienes como más ordenadito de alguna forma. Sí, sí, es muy distinto. Tú, para preparar un partido en un club, tenéis 4 días. Por ejemplo, jugáis sábado, dais libre el domingo, volví a jugar el sábado, ya tenéis 5 días. El lunes, Claro, quizás, sobre todo si trabajáis en un plantel, algún jugador va a querer un segundo día regenerativo o puede hacer la mitad de las tareas. Entonces, quizás el lunes no pensáis tanto en el fin de semana, todavía estáis pensando en un más dos, todavía no alcanza a ser parte del microciclo que viene. Entonces, pero ya después tenéis 4 días para preparar un partido, para preparar la semana, saber en qué momento estáis del torneo, en qué momento estáis del año, qué puedes hacer, cuáles son tus necesidades, ¿cierto? En cambio acá, nosotros tenemos una estructura de trabajo del año, sabemos qué día tenemos microciclos largos, sobre todo cuando van apareciendo ya los torneos, nos dicen, nos invitaron a un torneo qué sé yo, en abril, que dura una semana y media. Entonces, claro, ya sabemos que la semana anterior al torneo tenemos que entrenar una semana larga, los clubes se avisa con anticipación, también obviamente estamos muy en relación con los clubes, porque tenemos que claro, saber lo que hacen ellos, también nosotros siempre le informamos lo que hacemos nosotros, eh, porque no podemos llegar y hacer lo que nosotros queramos, pero nosotros al final la selección depende de los clubes, o sea, somos los sí, clubes. Entonces dependemos de ellos, entonces al final nosotros los valemos de lo que ellos hacen y nosotros nos adaptamos a lo que ellos vienen haciendo. Entonces, ya, es distinto, después claro que tiene los mismos objetivos y todo, pero varía un poco el cómo tú puedes llegar a competir. Aquí en el club competís todos los fines de semana, acá nosotros competimos cada 2 años, o sea, mm, como legalmente, después competimos en algún torneo, en algún cuadrangular, pero siempre estamos compitiendo, pero en el fondo más preparando. claro, claro. Oye, Camilo, y a este nivel de, ya sea club o selección, pero ya con deportistas que se están formando, ¿tú sigues como preparador físico, quizá también con el entrenador, educando a los jugadores en respecto a los hábitos, al tema del descanso, el sueño? ¿O eso es algo con lo que ellos ya vienen? Quizás eso se ve antes. ¿Cómo juega siendo tan importante para el rendimiento?
Sí, mira, por lo menos el año, yo, o sea, vuelvo a hablar de lo mismo. Yo soy profe primero, entonces Sí, siempre he tenido como esa, porque siempre me gustó la pedagogía, como de enseñar, de educar, sí, y no lo pierdo en relación a la edad, sino que ya, si puedo dar un consejo sobre algo, lo voy a dar, no que digo, piense que a lo mejor se va a molestar, o obviamente también entiendo el contexto, pero soy capaz de darle un consejo a alguien o hablar de educación, hablar de hábitos con alguien. Y, y ¿por qué? Porque al final, por ejemplo, algo muy... Joaquín Larribey, el año pasado estaba en Magallanes, estábamos con él. Joaquín había jugado en España muchos años, en Italia muchos años, jugó en la U, tenía un recorrido increíble. Entonces yo me encantaba conversar con él, quizás por ahí le daba algún consejo, pero yo sentía que él me daba más consejos a mí. Entonces, en el fondo, me gusta esa relación de poder tratar de educar o hablar de hábitos, en realidad, porque al final, si tú hablas, ni siquiera educas de hábitos, sino que conversar de hábitos, de buenos hábitos, de repente de malos hábitos que tenemos. eh, pues es muy de feedback, ¿cachai? Como que te ayuda a sí, po, ti y me ayuda a mí a saber si a lo mejor voy bien, a lo mejor le puedo dar un toque distinto a ese hábito y va a mejorar. Entonces, por lo menos en lo personal lo hago. El año pasado lo hice con varios jugadores, siempre hablando de ya, hábitos, de formas de entrenar, de cómo podemos mejorar, de buscar algo. Nunca darle como esa libertad de elegir, en el sentido de que siempre los pude ayudar, no como no, pues son grandes, ya no los voy a ayudar, pero son adultos, no. No. Y, sí, y por lo general siempre me ha tocado. Y yo igual soy bien pasivo, no soy incisivo, como en lo que yo te digo, ¿cachai? Siempre voy buscando la forma en poder decirte algo y ojalá te lo tomes, ¿cachai? Eh, el año pasado me resultó bien, cuando he estado con adultos me ha resultado bastante bien, con más chicos aún más, o sea, este año me tocó estar con la sub 13 y la sub 15 que son muy, muy chicos, eh, y practicar de hábitos, sobre todo de comida, de alimentación, que es fundamental, porque por claro, ejemplo, claro, eh, vamos con la sub 15 vamos sudamericano, su primer sudamericano, su primera experiencia internacional, y los planes o la forma en que uno como selección va a esos campeonatos siempre son iguales. Entonces, comida, por ejemplo, tenéis desayuno, almuerzo, merienda, cena. Yo, por ejemplo, no soy de cenar, nunca he cenado en mi vida, en mi casa no se cena, nunca se cenó y no lo hago porque no tengo ese hábito de hacerlo. Eh, pero claro, para un chico que a lo mejor tiene el mismo hábito que yo, que su última comida es la 11, se encuentra claro, con 4 comidas diarias, se encuentra que come mucho y que son buffet. Entonces, claro, yo como ya sabía lo que íbamos, previo a eso, charla nutricional con el nutricionista, charla con nosotros, presentación de los platos, qué plato nos conviene cuando vamos a competir, qué plato nos conviene el día previo a competir, después para recuperar, qué es la mejor comida, hábitos de descanso. O sea, que ellos entiendan que el descanso es, después de comer, el descanso es lo más fundamental para recuperarte, sobre todo en estos casos de sudamericanos que son una locura, o sea, los sudamericanos son una locura que juegas, descansas, juegas, claro, claro, descansas, libre, juegas, entonces, una locura. Entonces, decirles, miren, aquí venimos a competir y a descansar y a recuperarnos, no venimos a nada más. No, porque el tiempo no te da para hacer otra cosa. claro, Entonces, claro, en ese caso, con la 13 y la 15 me pasó y a mí me gusta mucho, como te decía, porque como tengo ese alma de profe, me gusta educar, me gusta estar ahí, estaban las comidas, ya, los paraba, ya, ¿cuál es un carbo? Ya, este es un carbohidrato, este ya, ¿cuál es proteína? Ya, este, ¿qué proteína debemos comer previo a un partido? Ya, no sé, carne no, podemos comer más pollo y pavo, ya. ¿Cuánta ensalada podemos comer? Ya, dame un plato de... Entonces pasábamos ahí, teníamos la libertad teníamos un salón donde compartíamos igual con otras selecciones, pero tratábamos de no topar los horarios. Entonces era muy educativo y más explícito que la comida estaba ahí, nos servíamos nosotros. Entonces después ya a los 4 días yo los miraba y estaba, no, ese no, hoy día no, porque no es tanta proteína, es más carbohidrato porque jugamos mañana, entonces hay que...
Y eso a mí pues, decía, chuta, ya bacán, porque como que todo lo Claro, que les transmití funcionó, sobre todo ahora, por ejemplo, en el Mundial Sub-17, que también tiene jugadores que algunos ya tienen, o sea, casi todos tienen contrato, están a un paso del plantel de ser jugadores profesionales, o ya lo son algunos. También, o sea, estábamos ahí, cuánto de proteína, ya cuánto de carbo, incluso estábamos hasta pesando las comidas porque cada uno tenía su gramaje de comida previo a la competencia, en una semana normal. Entonces, también ellos están, ya cuánto de esto, esto me sirve hoy día, o ellos mismos tapaban la carne el día del partido, ya la tapaban, sabían que no podían sacar carne. Entonces era como bien interesante y esa alma de profe me sale ahí y sale muy choro. claro, claro. Oye, y bueno, como tú mencionabas al principio, igual hay un tema con lo que es el entorno familiar, ¿no? Con esto de que, como tú decías, los papás gritando afuera o de repente la presión que hay por ahí. Eso a este nivel, por ejemplo, con la sub 15 ¿se trabaja también? ¿Cómo jugáis de repente con un niño que quizá tiene mucho talento, tiene mucho futuro, pero quizá tiene un entorno familiar que quizá lo tira para abajo, lo está afectando en su rendimiento? ¿Ustedes lo llegan a trabajar o no se toca mucho esa parte? Sí, sí, tenemos un área social bien, Ah, ya. eh, bien incisiva en ese caso, que averigua harto. Después tenemos hay, varios clubes en sí ya vienen con ese trabajo con anterioridad, entonces uno ya más o menos sabe un poco la historia. Después, también otra vez, como en mi caso personal, me encanta conversar y saber de historias de ellos, dónde viven, con quién viven, de dónde vienen, en qué colegio estudian, si viven solos. Bueno, en el fondo porque tú vas conociendo a los jugadores y todo, y lo mismo desde los más chicos a los más grandes. Siempre me ha interesado saber un poco porque al final es un deporte colectivo, pero al final son todos individuos y cada uno trae Claro, su historia distinta, entonces eh, no puedes tratarlos a todos por la misma forma o a todos no los vaya a convencer de la misma forma. Entonces me gusta un poco averiguar por eso. Y acá en la selección, como te decía, el área social y el área psicológica están bien enfocadas en ese camino, en saber cómo poder ayudarlo y poder tratar de que ese jugador no pierda un poco el foco, que su foco obviamente sean los estudios también y que sea también el tema deportivo. Entonces acá ya, se hace un buen trabajo, el área social siempre está atenta a lo que está pasando y el área psicológica tiene siempre una charlita, siempre está con algún formulario, entonces sabemos que el jugador tiene un poquito más de ansia, tiene un poco más de miedo o presenta ciertos sentimientos frente a alguna competencia o alguna situación, ¿cierto? Entonces, eh, va bien encaminado de la mano. Empezó también este año full estas dos áreas y creo que ha sido bien fructífera como todo lo que han hecho, como todas las otras áreas que también podemos mejorar. Ellos también van a mejorar, me imagino yo, de alguna forma, van a sacar algunas conclusiones. Pero sí, se ayuda mucho al jugador que tiene la necesidad, se le ayuda. O sea, siempre están las puertas para ayudarlo y las herramientas. ya. Eh, por ejemplo, saliendo un poco de lo profesional, o si quieres también mencionarlo también en lo que es a nivel de formación física, ¿qué crees tú que le falta hoy en día a los jóvenes que se debería mejorar a nivel físico? Sí, me gustaría ver como tu enfoque de profesor, ¿cachai? De profesional de la preparación física, pero no sé, tanto en qué es lo que está pasando quizás en los colegios o la cultura que tiene el chileno. ¿Por dónde crees que deberíamos mejorar más enfocado en nuestros niños, en los jóvenes? Mm, Creo que esa cultura deportiva, no sé si familiar o más como inicial, por así decirlo, que no sea un club, o sea, que no sean los clubes de fútbol en este caso, que sea el barrio, que sea tu colegio, se ha perdido un montón. Mm, Quizás no le quiero echar la culpa a las redes sociales porque a mí me encanta el deporte y me encanta la tecnología y cuando era chico podía estar sentado en un computador 4 horas, pero sabía que 4 horas más después iba a ir a jugar y estaba 4 horas después jugando fútbol o básquet o lo que sea,
Entonces, no, para mí no le echo tanto la culpa a eso porque lo vi reflejado en mí. O sea, entonces siento que no le quiero echar la culpa a eso. Sí, a las oportunidades de poder hacer deporte, siento que están en esa iniciación del deporte. Está difícil de hacerlo, no, el tema de seguridad pasa, no sé, no, ya no, uno no va, lo que hablábamos de antes, de trepar árboles a la plaza, no se hace, o sea, Claro, yo hablo con amigos, o sea, sus hijos tienen un grupo de amigos, pero viven en un condominio cerrado, entonces, por más que tu hijo baje a jugar, tú sabes que no va a salir a la calle, aquí es lo mismo un claro. poco, me fui en un tema más, me fui como en la rama, No, está bien, sí, pues, está bien. pero ¿cachai? Falta un poco eso un poco que bueno, yo admiro mucho y me da envidia mucho el argentino en sí o la cultura que tienen ellos, que ellos a los 5 años ya están haciendo 3 deportes, a los 7 todavía siguen haciendo dos y a la esquina tienen una cancha, a 2 cuadras tienen un club. Me encanta mucho el deporte argentino, sigo mucho la generación dorada, o sea, el básquet argentino. Manu Ginóbili vivía en Bahía Blanca y Mm, cada 4 esquinas hay un club de básquet. O sea, claro, era imposible no jugar básquet ahí en esa ciudad. Entonces, después aquí, quizá en Valdivia, a lo mejor tú puedes decir, ya, es difícil que alguien no juegue básquet en Valdivia, porque en Valdivia se respira básquet, en Curicó también, pero es cierto que esa primera conexión entre un niño y el deporte se ha perdido bastante. Y lo que te decía, como que los argentinos aún tienen esa conexión de que el club del barrio juega y compite y juega contra el club del otro barrio, ¿cierto? Y juegan y compiten en deportes distintos. Después escuchar las historias de los argentinos que viven acá. En lo que hablaba con Joaquín, por ejemplo, Joaquín me contaba que a los 15 años tuvo que decidir si jugar básquet o fútbol. O era bueno para los dos ya, deportes. Entonces, pucha, qué ganas de que todos los chicos de acá decidieran en el colegio, los fomentaran otros deportes y que a lo mejor el futbolista decía, chuta, ¿qué voy a jugar? ¿O qué voy a hacer? ¿Cachai? Entonces, al que juega fútbol porque no sé, el papá le encanta el fútbol, lo lleva a la liga, en el colegio el cabro chico todavía juega, porque todavía se arman alguna pichanga ahí en el recreo, el profe de educación física todavía fomenta quizás, después no puedo hablar tanto del colegio porque desconozco un poco esa interna, no la tengo tan clara ahora. Eh, pero por ejemplo, yo ya en el último año que hice clases, me costaba un montón como movilizar a las niñas. Yo hacía clases en un colegio de niñas, me costaba un montón movilizarlas, lo logré, pero fue una lucha grande. Entonces después, claro, yo era joven, tenía motivación, entonces estaba yo, era el primero, era el primero corriendo, era el primero saltando, era el primero jugando un juego X. Entonces siento yo que, claro, que si tú no tienes esa motivación como profe, no la transmití, cuesta. Entonces siento yo que esa iniciación al deporte se ha perdido bastante. mm, Pues, claro, no sé, colegios de más ingresos, colegios de comunas un poco más altas a nivel económico, el deporte ahí está aún vivo y creo yo que ahí va creciendo mucho más. Tengo amigos que claro. trabajan en esos colegios y que, claro, tienen talleres y tienen 40 niños, como que ahí no se ha perdido tanto, creo porque también obviamente están las herramientas para hacerlo, Claro. pero en los barrios más bajos, más, no sé si marginales, pero más populares, se ha perdido bastante. Oye, ¿y qué recomendaciones tú le darías a quizás los papás de estos jóvenes que, como tú decías, de repente hay un tema de cultura que hay que trabajar, que lo mismo que tú hacías, por ejemplo, con los niños con la alimentación, de explicarles qué es lo que tenían que comer, etcétera. ¿Qué puede hacer el papá para que quizás, no sé, el día de mañana tú encuentras un niño que es muy bueno para un deporte y que venga ya un poquito preparado a nivel cultural, quizás? Sí, la recomendación es como creo que en las primeras edades, el discurso un poco lo tengo bien, como bien hecho ya, que la primera edad es como siempre preguntarle si le gusta, o sea, si él quiere ir, si lo está disfrutando.
que el papá no lo puede disfrutar más que el hijo, eso es lo primero. O sea, por más Claro, que a mí me encanta el básquet y a mi hijo lo llevé a jugar básquet el año pasado. Y dice, ¿te gusta? Le decía yo, sí, lo paso bien, sí, pero ¿quería ir? Si no quiere ir, nos vamos. No, vamos. Llegó un tiempo que me dijo, ¿sabes qué? Ya en realidad no me gusta ya. Ok, ya aquí buscamos otro deporte, buscamos otra cosa que hacer, pero no obligarlo en el fondo, porque por más que claro, yo quisiera que él jugara básquet y me encantaría ir a verlo los fines de semana, no lo iba a hacer. Entonces, lo primero es eso. O sea, que siempre le guste y que no obligarlo y que sea feliz haciendo lo que se supone que le encanta hacer. Entonces ya, después, si ya está en una 13 en una 15 está compitiendo, no sé, volvamos al fútbol, está en un club y compite los fines de semana, quizás interiorizarse un poquito más, ¿cómo lo puede ayudar como papá? En vez de solamente llevarlo, ir a buscarlo, llevarlo al partido, alentarlo, ¿cómo lo puedo ayudar un poquito más? Quizás tengo que ver qué alimentación le doy, si lo llevo a un nutricionista, preguntarle cómo cocinamos, porque al final le podemos echar una mano a él y él nos echa una mano a nosotros, mejoramos nuestra alimentación como familia. ¿Cachai? Por ahí va un camino que se haga una vuelta un poco larga, pero si uno tiende o quiere ayudar a su hijo, como en esa edad cuando ya proyecta, ¿cierto? Como una carrera deportiva, ¿cómo poder ayudarlo? En la nutrición, después lo que hablamos en el área psicológica, eh, es fundamental siempre saber si él tiene algún problema o no lo tiene, o tiene un poco de ansiedad o no, le produce, qué le produce competir, si le produce nervio, alegría, cómo gestionar esas emociones. eh, Como papá a lo mejor le puedo echar una mano, no yo obviamente, pero sí con un profesional, ¿cachai? Entonces creo que mm, cuando esa brecha que como empezamos ya a ser, que sea feliz, después sigue siendo feliz, pero se va encaminando, ¿cierto? A que va a ser un deportista, quizás ya compite, su vida cambió porque empezó a salir del colegio antes, lo tuvimos que cambiar de colegio, ya como familia nos dimos, ya nos sentamos en que esto lo tenemos que tomar en serio que estamos tomando claro, decisiones, o sea, lo estamos cambiando de colegio, quizás estamos invirtiendo un poco más en él, vino un representante, ¿cierto? Que también juegan un rol a veces malo, pero a veces bueno, dependiendo de cómo lo vemos. Eh, Vamos encaminándonos hacia allá, ¿cómo lo ayudamos? Entonces, nos asesorarnos bien y todo. Entonces, ese es el consejo. Después, obviamente, para mí es que el jugador o el deportista disfrute lo que está haciendo y después, claro, que se sienten esa obligación, sobre todo, creo yo que de algo muy malo, que en el fondo como papás o algunos papás reflejan que es como la salvación de la familia, sobre todo por claro, lo que las redes sociales lo que te dan, ¿cachai? Como jugador de fútbol gana tanta plata, si va a Europa gana cuando no sé cuánta plata, entonces, claro, te encontré con plata que nunca pensaste en tu vida tener, sí, quizás la tenías ahí a la mano y te volvís loco y lo lleváis, lo lleváis, lo lleváis, lo lleváis y al final lo termináis eh, quemando, como hablábamos en las primeras, ¿cachai? Lo termináis claro, quemando y claro, lo termináis llevando a un lado donde no le gusta, donde está, se siente presionado con 17 años, donde ya va a firmar su primer contrato, firma un contrato y chuta, ya tiene una responsabilidad distinta, entonces... Creo yo que en el fondo es siempre eh, gestionar bien las emociones tanto del deportista como de su entorno. O sea, no ya, tener otras expectativas, sino que siempre ir viendo lo que va pasando año a año y tomando decisiones y que el deportista se sienta cómodo siempre. claro. Oye, ya, y pongámonos en tus zapatos. Ponte que el Camilo de ahora se encuentra con el Camilo que recién está empezando, ya sea, puede ser como tú a nivel de deporte o ya como estudiando preparación física, a punto de empezar a trabajar con niños. ¿Qué consejo le podría dar el Camilo de ahora a ese Camilo que está recién empezando, según todo lo que has vivido, aprendido? ¿Por dónde crees que está la clave, quizá para no cometer algún error o cambiar algún camino? Yo creo que pasa un poco, quizá eh, el deporte en sí, el fútbol es muy demandante. Eh, es demandante en el sentido de que hay
hay poco espacio y hay mucha demanda, y el que tiene ese espacio tomado de repente eh, eh, puede que te juegue contra algunas cosas. No, no quiero sonar feo, por eso me cuesta hablarlo, pero en el fútbol tiene situaciones complejas ¿Mm? y el Camilo de ahora quizás las tomó mal o no estaba preparado en esa emocionalidad para gestionar esos momentos. Eh, entonces, le diría yo, estudia lo que hemos estudiado siempre, o sea, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que nos gusta, eso hay que seguir, pero hay que también trabajar en la personalidad, la forma de ser, el cómo gestionamos nuestras emociones, ¿cierto? Que es fundamental. ¿Para qué? Porque al final y al cabo, dentro de todo, nos fue bien, ¿cierto? Hemos Sí, tenido un buen currículum, hemos estado en buenos lugares. eh, nos hemos divertido, que al final lo que también yo creo que en mi trabajo me importante, encanta claro. divertirme y pasarlo bien y lo he hecho y lo hago todos los años. O sea, yo hablo con mis amigos que estén encerrados en un computador, en una oficina con aire acondicionado. Digo, "Pero ¿cómo tú llegás y o sea, lo primero que hacías era ir a una cancha? Andáis pateando pelota, Claro, puta, sí, pues, ¿qué le voy a hacer? Entonces, cómo gestionar eso, en el fondo, saber que si estás ahí es porque te lo ganaste, porque no porque tuviste suerte o porque te encontraste con alguien y tuviste suerte y estás ahí nomás y sentís que no tenéis las herramientas. Yo le diría que en el fondo que además, obviamente confíe en él por todo lo que estudia, por todo lo que hace, la dedicación que le da al deporte y al fútbol en este caso, pero que sepa cómo esa personalidad y esa gestión de la emoción ampliarla un poco más. perfecto. Oye, Camilo, bueno, y como último mensaje, de repente, no sé si esta entrevista la está viendo algún niño que quizás está empezando un camino, o quizá ya está empezando a jugar en un club, ¿qué mensaje tú le darías para ese niño que de repente sueña con ser un deportista? ¿En qué se tiene que basar? Yo creo que un poco lo has dicho en la entrevista, yo creo que sepa para dónde va, pero me gustaría como un mensaje final para que le quede a ese joven deportista. Sí, o sea, obviamente lo que hemos hablado todo el rato, que mi forma de pensar es que lo disfrute, o sea, que siempre esté contento haciendo lo que hace y que vaya contento aunque sea una hora en micro, que disfrute esa hora en micro, que la hora de vuelta se la duerma toda porque está cansado, porque lo dio todo en el entrenamiento. Eh, Después que sepa que obviamente el ser deportista tiene una responsabilidad distinta, porque él y sus compañeros de clase hay una diferencia. Sus compañeros son hijos y son estudiantes. Él es hijo, estudiante y deportista. Entonces, con esa misma responsabilidad que creo que se toman como estudiante y como hijo, también la responsabilidad de ser deportista o de crear un deportista es fundamental. Porque hay que aprender, pues, hay que aprender a ser deportista. Yo se lo digo mucho a los chicos, o sea, nos vamos a equivocar. Ustedes se van a equivocar y van a, no sé, les duele algo y por jugar no van a decir nada, van a jugar, se van a lesionar y esa lesión son 2 meses o un mes afuera. Y por no avisar, por querer estar en un entrenamiento, te perdiste 24 entrenamientos, en vez de haberte Claro, perdido 3. claro, Entonces, yo les digo, y me pasa, nos pasa mucho. Digo, pero está bien, son aprendizajes, ustedes tienen que aprender de eso. Ustedes van a aprender qué es un desgarro, qué es un esguince, los van a aprender. ¿Qué tengo que hacer para que no me pase eso? Entonces, si yo les doy las herramientas, ustedes las toman, las hacen y aprenden. Y si no las hacen, se lesionan y aprenden, igual. Entonces, y así aprendemos ser respetuosos, ser puntuales, saber que el camarín hay que dejarlo ordenado. Como yo dejo ordenada mi pieza, el camarín se deja ordenado igual. Dar las gracias, decir buenos días, ¿cierto? Todas esas responsabilidades también son del deportista, no solamente son del hijo que los papás le enseñan valor y todo. El deportista también tiene esa responsabilidad. Entonces, creo que en ese aprendizaje del un poco ensayo y error, ¿cierto? Ellos también tienen que hacerse parte y también tomar esa responsabilidad. perfecto, perfecto.
Ya, pues Camilo, oye, te agradezco mucho. Yo creo que estuvo muy buena la entrevista ligada a todo, que bueno, no había tenido la oportunidad de tener un profesional ligado tanto a lo que es los deportistas jóvenes, así que te agradezco mucho No, y gracias a ti. y que todo lo que venga, mucho éxito. Yo sé que se te vienen hartos proyectitos. Vale, Pato Mo, gracias a ti por el espacio. Me encantó que me escribiera y al tiro siempre soy muy abierto en todo sentido de que si necesitan algo de mí y tengo el tiempo y lo puedo hacer, lo voy a hacer. O sea, no, cuando doy charlas o cursos, pongo mi teléfono, mi correo, me escriben, nos conectamos a veces por Zoom y siempre tengo esa forma de poder retribuir un poco lo que sé y tratar de entregarlo, ya sea a un deportista, en un podcast, en lo que sea. Tengo esa capacidad de hacerlo y no me hace ni mejor ni peor profesional, pero me hace ser buena persona, que en realidad es lo que a mí me tiene más Lo más tranquilo en la importante. vida. Así que, Eso es. Ya, Camilo, muy agradecido. Que vale, estés muy Pato, bien. gracias, nos vemos.